Antes de nada, pues voy a hacer un breve comentario, porque todavía no lo hemos hecho aquí en el Parlamento, sobre los resultados electorales de los comicios de este pasado domingo. Y bueno, pues simplemente indicar que, como no puede ser de otra manera, pues estamos muy satisfechos, puesto que hemos pasado de un 0,2% en las elecciones de 2016 a más de un 10% en el conjunto de España. Y además, incluso, bueno, pues en Andalucía los resultados han mejorado la media nacional. Aquí se ha hecho ya algún cálculo, pero bueno, aproximadamente de los 360.000 votos que tuvimos en las andaluzas, pues hemos pasado a más de 200.000 de incremento, ¿no? Lo que supone pues una cifra superior al 50%. Por ello, bueno, pues obviamente estamos muy satisfechos y creemos que pues se está valorando, entre otras cosas aquí en Andalucía, el trabajo que venimos desempeñando en el Parlamento. Comentar también, bueno, pues que pese a la furibunda campaña que se ha hecho desde el Partido Popular pidiendo el voto útil, que al final, bueno, pues lo que ha supuesto en muchísimas ocasiones, que ha sido lo contrario de lo que ellos anunciaban, puesto que en muchas circunscripciones pequeñas les han sobrado muchos votos porque no les daba para alcanzar el segundo escaño, que les quedaba muy lejano, y sin embargo, por el contrario, nosotros, Vox, en muchísimas circunscripciones nos hemos quedado pues a un puñado de votos, incluso en algún caso a cientos de votos, a unos pocos cientos de votos de haber alcanzado ese escaño que además se hubiera sustraído o bien del Partido Socialista, que era la lista más votada, o del partido que nos precedía inmediatamente, que por regla general era Podemos. Con lo cual, bueno, pues el discurso que se ha hecho desde el Partido Popular y desde muchos medios respecto de lo que era el voto útil para poder expulsar al señor Sánchez de la Moncloa, pues vemos que se ha vuelto en contra de ellos. Pero, en fin, también las urnas les han castigado severamente. Esperamos que en el futuro reflexionen y tomen buena nota de todo ello. Y ahora, bueno, pues me pongo a su disposición. Sí, buenos días. Quería preguntarle por su posición en dos asuntos que se debaten en este pleno del Parlamento: el asunto de los aforamientos y la reforma del Estatuto de Autonomía, y también el decreto de supresión de impuestos, de sucesiones y donaciones. Bueno, como se va a debatir ahora en unos minutos, prefiero, si no lo digo, no lo tome como una descortesía, pero creo que es más oportuno, sobre todo el tema relativo a la convalidación del decreto ley, que todavía no hemos tenido ocasión de comentarlo, pues se hará ahora en el Pleno. No obstante, del tema de los aforamientos, que sí se ha comentado incluso en alguna rueda de prensa, pues como ya hemos dicho, pues en principio estaremos a favor. Si bien nosotros también, insisto, en que entendemos que la medida de la supresión de los aforamientos es positiva, pero que debe ir acompañada de otro tipo de medidas que al final supongan una verdadera despolitización de la justicia, porque si no, al final no conseguiremos nada. Y cuando hablamos de despolitización de la justicia, lo que estamos hablando, pues por supuesto, es de una independencia efectiva del Poder Judicial respecto del Poder Ejecutivo, incluso del Poder Legislativo. Sí, hola, buenos días, ¿qué tal? Aunque ya lo han manifestado en estas últimas horas, pero quería una valoración, por favor, sobre el viaje al centro del Partido Popular y la definición que hace Pablo Casado de Vox, que ya ahora sí claramente lo denomina como partido de ultraderecha. Aquí en Andalucía entiendo que tiene ciertas repercusiones. No sé cómo le sitúa a ustedes con respecto al Partido Popular en el Parlamento, si, como dijeron ayer, hace que peligre la negociación de los presupuestos en Andalucía. La verdad que nos estamos convirtiendo casi en una especie de agencia de viajes, ¿no? Porque al final llevamos a los demás partidos a nuevos territorios, ¿no? Una especie de agencia de aventuras, ¿no? Porque, en fin, bueno, el Partido Popular no sé si ha viajado al centro,
si ha viajado a la izquierda, a la socialdemocracia. Últimamente, la verdad que si uno atiende a lo que hacen, no a lo que dicen, se ha movido más en esos territorios, ¿no? Tanto en materia fiscal como en materia social, en fin, en muchísimas cuestiones, ¿no? Y, bueno, pues ellos sabrán que hagan esa valoración respecto de lo que pueda decir de nosotros. Hombre, nosotros lo tenemos claro. Si nos ha copiado prácticamente desde que accede a la jefatura del Partido Popular, pues vemos cómo casi de modo literal nos vienen copiando puntos importantísimos de nuestro programa y, sin embargo, ahora nos llama ultras o extrema derecha, pues es que efectivamente tiene ganas de molestar y tiene ganas de ofender o incluso de injuriar, con lo cual, bueno, pues evidentemente nosotros pues tomaremos medidas. Quiero decir con esto, para que no se me malinterprete, que evidentemente, si como ya también hemos manifestado en ruedas de prensa precedentes, si nosotros entendíamos que el Partido Popular y Ciudadanos estaban faltando en letra y en espíritu a los acuerdos que tienen suscritos con nosotros, a los acuerdos de investidura, pues si encima le aderezamos con este tipo de descalificaciones gratuitas, pues evidentemente nosotros ahora mismo nuestra posición es la de cerrarnos a negociar cualquier tipo de cuestión con el Partido Popular. O sea, que ni siquiera se plantean sentarse con ellos a hablar sobre el presupuesto. ¿Están cerrados ahora mismo? ¿Esa es la posición? Ahora mismo lo que se requiere es una explicación clara y contundente del Partido Popular respecto de las afirmaciones que ha venido realizando sobre nuestra formación. ¿Pero de Casado o de Moreno, que es con quien ustedes hicieron el pacto de investidura? Bueno, la cabeza visible, la cabeza del Partido Popular es el señor Casado y es el que ha referido y el que ha pronunciado esas afirmaciones. Pues obviamente quien lo ha dicho tendrá que rectificarlo. O sea, que le exige que rectifique para poder empezar a negociar los presupuestos. Hombre, ¿usted se sentaría a hablar con alguien que le está insultando? No es razonable. Sí, señor Hernández. Como estamos acostumbrados a escuchar un montón de declaraciones ante los medios que después no se traducen a lo mejor en el comportamiento que hay entre ustedes, porque imagino que ustedes hablarán con el Partido Popular Andaluz o con Ciudadanos en el marco de la negociación de los presupuestos, pero también del acuerdo de investidura. ¿Podemos disociar estas declaraciones que ha hecho ante los medios Pablo Casado de la relación que ustedes mantienen con el Partido Popular Andaluz o efectivamente ustedes están exigiendo a Casado que haga una rectificación pública de lo que ha dicho para seguir negociando los presupuestos con el PP andaluz? Verá, es que por eso he hecho antes la matización y la vuelvo a hacer. Nosotros, esto no es una rabieta ni es una reacción de, en fin, digamos, desmesurada. Es que hay ahora mismo muchos incumplimientos sobre el acuerdo que tenemos firmado con el Partido Popular. Si a esos incumplimientos objetivos, que es un dato objetivo, le añadimos la ofensa, pues obviamente estamos echando gasolina a un fuego que ya pues ha alcanzado unas dimensiones lo suficientemente importantes como para que nosotros en estos momentos pues no estemos en disposición de sentarnos a hablar con el Partido Popular ni con Ciudadanos, por supuesto, que es su socio de gobierno. Sí, yo le quería preguntar por el hecho de que en la ronda de contactos que Pedro Sánchez ha hecho con los partidos, de momento no haya contado con Vox para reunirse y para hablar. ¿Qué le parece desde Andalucía que el partido, que ahora ya sí tiene representación en el Congreso, no cuente para los planes del presidente en funciones? Pues eso ya me imagino que nuestros líderes nacionales, siendo un tema de ámbito nacional, darán contestación. Yo simplemente desde aquí lo que sí les puedo decir es que es de nuevo una falacia, ¿no? el excluir como fuerza constitucional a Vox cuando se están incluyendo pues a otros partidos, ¿no? que sí tienen entre sus postulados pues el acabar con el actual sistema político, cosa que nosotros no hemos dicho en ningún momento. Nosotros queremos reformar, pero no queremos
suprimir. Buenos días. Perdón, aquí. Una preguntita sencilla. Entonces, si hoy se aprobaran los presupuestos, no contaría, o sea, no habría presupuestos, seguramente, ¿no? Esa es la postura de Vox. Bueno, yo no lo sé si habría presupuestos o no, porque según dijo el señor Marín, estaban hablando con Adelante Andalucía. ¿Será que tienen programas parecidos? A lo mejor los aprueban con Adelante Andalucía o igual con el PSOE. Lo que pasa es que si están negociando con el PSOE, que ya lo están haciendo, porque en el tema de nombramientos de esta acción parlamentaria han llegado a acuerdos, lo que sería conveniente es que los hicieran públicos para que los ciudadanos en general, pues fueran conocedores de cuáles son, digamos, pues las intenciones políticas de los partidos, ¿no? Porque una cosa es lo que dicen y luego otra cosa es lo que hacen. Si Ciudadanos está negociando y el Partido Popular también, a través de Ciudadanos, y está negociando con el Partido Socialista o incluso con Adelante Andalucía, pues que lo digan claramente, que lo expongan y que lo sepan los votantes. Buenos días. Ha comentado usted que quien tendría que pedir perdón sería quien ha hecho la ofensa. ¿Le van a pedir una intermediación o que actúe de puente al Partido Popular Andaluz o al señor Moreno Bonilla? No, nosotros no vamos a pedir nada. Nosotros simplemente ya hemos dicho que nos sentimos ofendidos, que entendemos que además es algo que se ha hecho de manera estudiada y precisamente por eso pues es por lo que nosotros ahora mismo pues no entendemos que se nos pueda ofender, que se nos pueda descalificar y luego al mismo tiempo decir venid a sentaros con nosotros que vamos a hablar de presupuestos o vamos a hablar de cualquier otra cuestión. No es una buena manera de invitarte a negociar. De todas maneras, insisto, es que nosotros estamos acostumbrados a que por parte de la izquierda, en fin, tanto del PSOE como de Adelante Andalucía, es habitual que se nos llamen, en fin, que se nos descalifique, ¿no? Que se nos llame extrema derecha o que se nos llame ultraderecha. Pero claro, el matiz aquí, insisto, y es una cuestión importante, si estás copiando gran parte de nuestro programa y ahora nos dices que somos ultraderecha, pues evidentemente sí hay un ánimo especial, ¿no? de querer ofender, de querer molestar. Y eso es lo que nosotros valoramos de manera muy negativa. Si no se sientan ustedes a negociar y a priori los presupuestos en Andalucía pudieran correr peligro o no tendrían nada claro que prosperasen, ¿entienden que la estabilidad del Gobierno podría estar en duda? Porque hace solo unos días los dos socios de Gobierno, bueno, pues dijeron justo lo contrario, que era estable, que era fiable. ¿Creen que ha cambiado con la circunstancia y con la posición que toman ustedes ahora la estabilidad del Gobierno en Andalucía? Pues a ver, en la última rueda de prensa yo creo que también hablamos de esto. Si a veces uno percibe una cierta prepotencia por parte del Gobierno de Andalucía a la hora de valorar tanto sus logros como la posición en la que se encuentran. Nosotros sabemos sumar. Ahora bien, si el Partido Popular y Ciudadanos, y especialmente el señor Marín, siguen sin aprender matemáticas, pues eso ya no es cuestión nuestra. Pero ya digo, igual que en sus negociaciones que mantiene con Adelante Andalucía están sacando adelante las modificaciones presupuestarias. Sí. Me gustaría preguntarle, ¿exigen una rectificación al señor Casado para sentarse a hablar de presupuesto? En caso de que se sentaran, las líneas rojas que hasta ahora ha mantenido su grupo, relativas a que no haya fondos para la memoria histórica, que no se siga financiando determinados grupos vinculados con la ley de violencia de género. Es decir, las líneas rojas de Vox, ¿cuáles serían para dar el visto bueno a ese presupuesto? ¿Retomarían el documento de máximos que presentaron al PP durante la investidura? ¿Van a, digamos, hacer sus posiciones más firmes? No, reitero lo dicho. Nosotros tenemos 37 medidas acordadas y nosotros somos un partido serio. Para nosotros las líneas rojas están marcadas en ese documento. En ese caso, si eso es evidente, nosotros vamos a exigir el cumplimiento íntegro de esas 37 medidas. Sí, pero entiendo que la exigencia del cumplimiento del documento no son todas para este primer año, ¿no?
quiero decir, en estos presupuestos primero, ¿no? Claro, pero el problema es cuando se toman medidas que, lejos de facilitar o de propiciar el cumplimiento en un ulterior momento, lo que están haciendo es alejarnos de ese cumplimiento. Como por ejemplo pues con el desarrollo de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía. Si el objetivo era acabar con esa ley y sustituirla por una ley de conciliación, si yo empiezo por desarrollar esa ley, me estoy separando de los acuerdos suscritos con nuestra formación. Y por eso digo que, en cualquier caso, no van disociados ni en ningún momento lo que es esos incumplimientos graves en letra y en espíritu de los acuerdos, de los 37 puntos suscritos en el acuerdo de investidura, con esta salida de pata de banco del líder del Partido Popular. ¿Usted cree que el Gobierno andaluz está ahora más debilitado que antes de las elecciones? Pues no sé si soy yo la persona más adecuada para decirlo, pero lo que sí puedo prever es que puedan surgir nuevas tensiones, sobre todo por el acercamiento que ha habido, ¿no?, en términos cuantitativos en estas elecciones, ¿no?, entre Ciudadanos y el Partido Popular, que puedan hacer que el vicepresidente se sienta con más fuerza que la que tenía antaño, ¿no?, a la hora de imponer sus criterios, ¿no?, en la línea de acción del Gobierno de Andalucía. Y eso sí puede tener al final consecuencias, evidentemente. Sí, me gustaría preguntarle, a lo largo de estos meses desde la investidura de Juanma Moreno, Vox, en el ámbito parlamentario, ¿podría decirse que ha retomado relaciones con Ciudadanos? Porque sabemos que durante la investidura Ciudadanos se mantuvo al margen del pacto que firmaron Vox y el Partido Popular. A lo largo de estos 100 días, ¿usted diría que en realidad la relación con Ciudadanos se ha normalizado, que en el ámbito parlamentario han llegado a acuerdos, que tienen un diálogo fluido, o sigue existiendo una separación total entre Vox y Ciudadanos en Andalucía, como Ciudadanos nos quiere hacer ver? Gracias. Mire, yo diferenciaría dos planos. Hay consejerías, las que tienen, digamos, un contenido más técnico, en fin, más orientado a lo que es estrictamente la gestión, en las que, bueno, pues en el caso de ser gobernadas por Ciudadanos, bueno, nosotros, como somos un partido, ya digo, de sentido común y un partido serio, evidentemente entendemos que en 100 días pues es difícil que se puedan hacer exigencias, ¿no?, porque todavía la mayoría de las medidas que se han podido implementar no han podido verse efectuadas. Y ahí, bueno, pues lo normal es que hayamos hecho, como lo hemos venido haciendo, uso de una cierta prudencia y que tengamos pues un margen de confianza, aunque haya cosas que ya hemos denunciado en las comisiones y en el Pleno que a lo mejor pues no nos gustan demasiado. Pero, insisto, en ese tipo de consejerías. Lo que pasa es que, evidentemente, hay otras consejerías que tienen un contenido estrictamente político o, cuando menos, mucho más político, y ahí, efectivamente, los desacuerdos con Ciudadanos siguen siendo muy importantes, ¿no? Estamos hablando, pues, por ejemplo, pues, que pueda ser pues, una consejería las consejerías de señor Marín, Regeneración, o consejerías de Igualdad. Pues ahí, evidentemente, nosotros tenemos unos posicionamientos muy lejanos de los que esgrime Ciudadanos. Sí, los incumplimientos que usted subraya respecto del acuerdo de 37 medidas, ¿en qué consejerías están concentrados? Ha hecho usted referencia a la Ley de Concordia, habla también del tema de igualdad, pero ¿podría referir exactamente cuáles son los incumplimientos más graves según...? Hombre, hemos hablado de ellos ya también en muchas ocasiones, por supuesto, pero hablamos, no cabe duda, del tema de la memoria histórica, pero también hablábamos de todo lo que tenga que ver con la ideología de género, y ese es un tema más transversal que afecta a diferentes consejerías, pero también estamos alejados de determinados planteamientos que se están haciendo en otras consejerías, ¿no? Sobre todo pues desde la política de nombramientos, desde pues los escasos pasos que se han dado a la hora de trabajar para desmantelar la administración instrumental que venía
vertebrada por el anterior gobierno y durante los 37 años de gobierno socialista, ¿no?, en la Junta de Andalucía. Creemos que hay más anuncio y más propaganda que voluntad real de cambio. Y hoy probablemente tengamos un ejemplo, ¿no?, veamos un ejemplo en el Pleno. Sí. Perdone. Sí. Bueno, una noticia que ha salido publicada en estos días, ¿no?, de los informes que se han puesto a la luz respecto de la administración paralela, las auditorías, los empleados públicos que no tienen el carácter de funcionario, que no sabemos cuáles son las intenciones de la Junta de Andalucía. Vamos a ver. En teoría, efectivamente, hay un acuerdo firmado que pasa por eliminar esa administración paralela. Incluso los propios partidos que forman el Gobierno de la Junta tienen suscrito ese acuerdo. Vamos a ver en qué queda todo eso, si tienen efectivamente el valor político y la voluntad de cumplir con lo que tienen prometido. ¿Usted pide una rectificación a Pablo Casado por situarlos en la extrema derecha, ultraderecha? Yo no le pido, se la pide evidentemente nuestro partido. Sí. ¿Qué espectro? No estoy yo al nivel de Pablo Casado. Yo soy portavoz de un grupo parlamentario y Pablo Casado es el líder nacional de un partido. Lo entiendo. ¿En qué espectro ideológico se situarían ustedes entonces? ¿Perdón? Sí, que consideran un insulto que les llamen de extrema derecha o de ultraderecha. ¿En qué espectro ideológico ustedes aceptarían que les situaran? Verá, es que nosotros ya lo hemos dicho en muchas ocasiones. A día de hoy, y hace relativamente poco, yo creo que hace unos días nuestro presidente nacional lo habló. En rigor, Vox no es un partido de extrema derecha, pero porque hoy día además hablar de derecha y de izquierda es algo que en gran medida pues ya ha quedado en desuso, ¿no? Nosotros tenemos muchísimas propuestas que tienen un contenido transversal y que son asumidas perfectamente pues tanto por personas de una clase social como de otra, de una formación universitaria, de una formación más elemental. No hay más que ver, y analizar y sentarse a ver las personas que han acudido a nuestros actos. En ese sentido, la cuestión está en que si el señor Casado dice que nosotros somos un partido de ultraderecha, lo que en derecho se llama el animus injuriandi, ¿no? Si lo que hay ahí es un intento, efectivamente, bueno, pues de dañar, de ofender a nuestra formación, o no existe. Y nosotros, como decía en un principio, si estás copiando mis propuestas, pero me llamas extrema derecha, efectivamente es que me quieres molestar, me quieres ofender. Como decía ayer nuestro presidente del grupo parlamentario, pues le han dado una patada a la silla en la que nos estaban invitando a sentarnos. Sí, ¿no nos podría avanzar si van a apoyar la convalidación del decreto de bajada de impuestos que se va a votar ahora? Pues le voy a dejar con la incertidumbre, pero se va a resolver en breve. Discúlpeme, es una cuestión simplemente llamémosle de cortesía parlamentaria, en tanto en cuanto que no ha sido hablado ni comentado con las formaciones proponentes ni con los otros partidos, pues entiendo que no sería adecuado por nuestra parte, no habiendo hablado nunca de ese tema, el hacerlo aquí por primera vez.